Muy buenas, malas madres. El podcast de hoy, un podcast, ¿qué suelo decir, Pedro? Muy especial. Siempre especial. Aunque todos lo son, sí, todos lo son especiales. Pero hoy tenemos una conexión especial, Pedro. Tenemos conexión España-Argentina. ¿Qué te parece? Especial e internacional. Exacto. Y es que hace un tiempo, es una realidad, porque hace un tiempo he empezado a sentir la conexión con otros países. Esto desde el inicio del Club de Malas Madres, siempre desde que empezó Malas Madres, siempre llegaba la típica mala madre fan de México. Quiero que venga Malas Madres a México, quiero que venga Malas Madres a Argentina, tal. Pero sí que es verdad que últimamente cada vez es más fuerte esa sensación, cada vez son más las seguidoras Malas Madres al otro lado del charco. Y no solo porque la crisis de los cuidados, el mito de la madre perfecta, la falta de conciliación, la revolución por nuestros derechos sea algo internacional, que también, porque lo sabemos, que une a las mujeres de todo el mundo, sino realmente lo siento así porque noto como un sentimiento muy fuerte a decir, ojo, cuidado, la conquista de los derechos de las mujeres en un lugar del mundo tiene que ser la conquista de los derechos de las mujeres en todos los lugares del mundo. Esto me parece increíble, ¿no? Y mientras digo esto me viene a la cabeza las barbaries que estamos viendo y viviendo que vienen de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, no es solo la denuncia de algo que me parece... O sea, es que no tengo palabras para definir el horror que están viviendo las mujeres allí, ¿no? Cómo las han apartado de toda la vida pública, del deporte, de las escuelas. Bueno, es horrible, ¿no? Hasta de los escaparates de las tiendas, Pedro. O sea, ya aparecen todos tapados la cara. Y entonces, claro, ahí hay una reflexión más profunda de decir, ¿cómo es posible esto, no? Más allá de que las potencias mundiales estemos permitiendo ese horror y esa justicia social que no tiene parangón, es el hecho de decir, si aquí en España hemos conquistado los derechos, si en cualquier lugar del mundo hemos conquistado los derechos, ¿cómo se permite esa desigualdad a esos niveles ya tan críticos en lugares como Afganistán? ¿Sabes? Es como no puedo entender. Tiene el Mundial de Fútbol también. Bueno, sí. Bueno, eso me parece, yo particularmente y personalmente, es que creo que no vi ningún partido, porque me parece una mentira tan grande que un poco eso, ¿no? Un poco volviendo a la reflexión anterior, es como decir, pues que si Malas Madres conseguimos pasos en conciliación en España, esos pasos que consigamos tendría que ser conquistados en todos los lugares del mundo, ¿no? Es como, si una mujer consigue en un lugar del mundo tal conquista, eso debería ser en todos los lugares, sin ningún cuestionamiento, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, por eso me hace tanta ilusión hablar hoy con Flor Feijó, escritora de Decididas, Maleducadas, que lo tengo aquí conmigo hoy y le preguntaré por ellos, que está ahora mismo en España y me ha dado la oportunidad de hacerle esta entrevista a través de Zoom para hablar de maternidad, de feminismo, de dinero, de deseo, de poder, como pone en sus libros, y de renuncia. Y sobre todo de esto, ¿no? De esta lucha en común que tenemos, ya sea desde cualquier lugar del mundo. Vamos a escucharla. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas. Lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Muy buenas, Flor. Bienvenida al podcast de Malas Madres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Que estás aquí en España, has venido, nosotras estamos online conectadas, pero tú realmente estás ahora mismo, mientras grabamos en Barcelona. ¿Qué has venido a hacer a España? Cuéntanos, Flor. Estoy en las oficinas de Planeta en Barcelona, conociendo. Vine a presentar mis 2 libros de Planeta aquí en Madrid. Y hacer notas y bueno, un poquito a difundir los mensajes de los libros, así que estoy muy contenta.
¿Cómo te están tratando en España? Pero espectacular. Yo igual soy muy fácil de tratar. A mí me pones comida enfrente y ya estoy contenta. Así que acá no ha faltado comida, que es lo que importa. Estaba hablando con Pedro al inicio, en la pequeña intro que hacemos antes de darte la bienvenida, de un poco la situación, bueno, de esta conexión España-Argentina, ¿no? De la ilusión y de lo que supone que estemos hoy yo desde España, aunque tú estés aquí, y tú desde Argentina, conectadas a través de los mismos temas, las mismas preocupaciones y la misma situación global de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De maternidad, de feminismo, de derechos, de igualdad, de poder, de amor, de dinero, de todo lo que tratas en tus libros. Oh. Y un poco la sensación, ¿no? de esa conexión que cada vez siento más fuerte entre países, porque sí que es verdad que desde el inicio del Club de Malas Madres he ido teniendo como seguidoras que decían, tienes que traer el movimiento a México, tienes que traerlo a Argentina, tienes que traerlo a Perú, ¿no? Pero que esa sensación es cada vez más fuerte porque hay como una conexión emocional muy intensa entre las mujeres de distintos países, con la sensación de los derechos que conquistamos en un lugar del mundo, Flor, tienen que ser derechos conquistados en el otro lugar del mundo. ¿No sientes tú un poco que esto debería ser un poder internacional que realmente no se consigue, evidentemente? No, por supuesto. En realidad me pasan dos cosas con esto que decís. Una de las cosas es que en los países que tienen mejores cifras objetivas relacionadas al desarrollo de las mujeres, ¿sí? Todavía hay brechas del orden de la desigualdad con respecto a la distribución de los cuidados. Para mí, personalmente, el tema del uso del tiempo y la distribución de los cuidados es el tema, es el pilar de la desigualdad, es un eje que toma el feminismo, pero que siento que no está todavía, o sea, tan conversado en lo que es por ahí un feminismo más joven, ¿sí? Como que, las madres, el cuidado, ¿no? Porque todavía ahí te das cuenta que sigue habiendo un prejuicio, un sesgo con respecto, por lo menos en Argentina, a la maternidad, a esta construcción de la madre boba, de la madre abnegada, ¿no? De que, bueno, si ella quiso tener hijos, digamos, no es mi problema, si tiene estos problemas, ¿para qué quiso tener hijos? Entonces todavía, muchas veces, sigue existiendo esas tensiones incluso dentro del feminismo. Pero, por otro lado, es cierto que Argentina ha sido muy pionera en todo el mundo con respecto al feminismo y a estos temas. Y vos sabés que en el 2019 lancé una campaña que se llamaba Yo crío sola, fue antes de mis libros, que tenía que ver con evidenciar, ¿sí? Que la crianza y los cuidados para las mujeres se generan total soledad, incluso aunque estén acompañadas, ¿no? Incluso aunque tengan una estructura detrás económica, etcétera. Y la campaña llegó a ser número 1 en Perú, trending topic en Twitter. Yo jamás me hubiera imaginado en Perú, o sea, imagínate que cuando empecé con eso nunca lo imaginé. Y en Ecuador y demás, y ahí pude dimensionar realmente cómo, claro, como estamos cuidando, mientras tanto estamos cansadas y no tenemos tiempo de manifestarnos y de luchar, o sea, encima, y cómo las mujeres están en una necesidad imperiosa de hablar de estos temas desde un lugar del diálogo que hay que abrir continuamente. Estás en el lugar porque esa es nuestra lucha, la del Club de Malas Madres, por eso te decía que estamos muy conectadas y que hay que hacer esta conexión con Argentina ya. Lo has dicho tú, Argentina es pionera en la lucha por el feminismo y la lucha por la igualdad, pero realmente en esta parte de los cuidados yo creo que el Club de Malas Madres hemos intentado precisamente eso, ¿no? Desde 2014 yo empiezo a luchar porque renuncio a mi carrera profesional ser madre, y sí que hemos intentado poner dentro de la igualdad y el feminismo el hecho de esa brecha, ¿no? Que hay en los cuidados y de cómo la maternidad se convierte en España y en cualquier lugar del mundo, como tú estás diciendo, en el gran techo de cristal de la mujer, ¿no? Es cuando de repente hay un punto de inflexión y de repente nos lanzan, nos ponen la M de madre y dice, pues hasta aquí has llegado, ¿no? Y en conexión con lo que tú decías, luego hablaremos de eso, profundizaremos, pero nuestro estudio de 2020, Las Invisibles, uno de los últimos, precisamente decía eso que tú dices, ¿no? 7 de cada 10 mujeres
se sienten solas en la crianza de sus hijos y de sus hijas, independientemente de que estén en pareja o no. Y eso es muy grave, ¿no? Y luego profundizaremos en esa parte porque sé que de eso tienes mucho que decir. Pero lo que comentábamos también al principio iba más allá todavía, porque quiero decir, esta es nuestra lucha, la de los cuidados sin duda. Por eso nosotros aquí estamos luchando por un pacto de Estado por la conciliación y luego hablaremos de eso. Pero ¿qué te parece cuando vemos, y yo sé que tú también denuncias y eres muy activista en las redes sociales y creo que tú y yo somos de las pocas, no hay tantas, que no se cuestionan en no compartir cosas como por ejemplo lo que está sucediendo en Afganistán, ¿no? Es decir, estamos hablando de los derechos de mujeres totalmente vulnerados a un nivel increíble de injusticia, de horror y que se está permitiendo en otros lugares del mundo, ¿no? Es decir, cuando ves eso, ¿qué es lo que te mueve? Porque sé que eres muy luchadora y que lo dices sin ningún tapujo. Sí, eso obviamente también tiene un costo, ¿no? Eso lo sabrás vos también, con toda la llegada que tenés. El hecho de estar todo el tiempo en la situación de denuncia tiene un costo social y un costo personal, ¿no? Desde la salud también, individual de uno, porque en un momento es tan movilizador que algo tan avasallante como, por ejemplo, lo que pasa con las mujeres en Medio Oriente y demás, que cada vez que lo decís o lo denuncias, empieza una oleada de opiniones, ¿no? Que del tipo de lo que se llama relativismo cultural, ¿no? En donde, bueno, no sos tan feminista si decís esto. Bueno, entonces es como que siempre hay que estar luchando con dos cosas, ¿no? Con la lucha en sí, la denuncia en sí, pero después con el impacto que tiene la denuncia. Entonces, ¿cómo lo vivo? Y bueno, lo vivo tratando de elegir mis batallas, ¿no? Voy aprendiendo o eligiendo cómo hacerlo o cuál es la mejor manera de comunicarlo. Efectivamente creo que los libros para mí se han convertido en eso que por ahí no puedo decir a través de las redes. El activismo en redes, no sé si te pasa que todavía está muy subestimado. Muchas veces escucho decir, bueno, pero denuncia por las redes, como, ¿no? Como no es tan importante porque lo hace por Instagram y como que no tiene tanto peso porque es activista, sí, bueno, es activista, pero es activista digital, ¿no? Como que si no estás, no sé, parece que en la calle, ¿no? Como aguerrida y a veces no estamos en la calle porque no tenemos el apoyo para estar masivamente, pero segundo porque las redes efectivamente se han transformado en un lugar de amplificación del discurso que es espectacular y que hay que estar ahí para ponerle el cuerpo y encima lidiar con la subestimación, ¿no? Así que sí, yo elijo seguir comunicando, encontrando cada vez mejores canales en dónde va cada cosa, pero elijo seguir comunicando pese a que también está el costo de la desilusión presente, porque cuando uno comunica temas que no son tan mainstream. Sí, podríamos decir, me gusta mainstream, es mucho más amable de lo que pensaba decir. Como por ejemplo el tema de lo que le pasa a las mujeres hoy en día en Irán, ¿sí? Que las han sacado sistemáticamente de los distintos niveles de educación, etcétera. Encima tenés que atravesar el costo de la desilusión de ver que eso no llega tanto como si hubiera agarrado un tema medio mediático relacionado al feminismo, ¿no? Como que si hablemos de feminismo, pero hablemos de lo fácil del feminismo. Hablemos de lo que, de condenar el femicidio que pasó ayer, ¿no? Así todo el mundo puede hacer su cuota de indignación, ¿no? La gente busca en las redes su cuota de indignación. Cuando tengo que profundizar y decir que la negación, te doy un ejemplo, ¿no? La negación sistemática de los derechos al acceso a la educación en Irán forma parte de la misma piedra constitutiva de una negación al acceso a la educación que vivimos las mujeres en todo el mundo, ¿no? Y tengo que profundizar en ese análisis, ahí ya aburrís, ¿no? Como que no. Sí. Ahora.
No, es como que es increíble, ¿no? Y hablaremos de tu segundo libro, Decididas, que habla de todo este tema del poder, ¿no? Al final es como que el sistema nos tiene que decir, Flor, qué temas del feminismo podemos hablar. Es increíble. O sea, es que estamos como totalmente dirigidas por estos temas sí, estos no. De repente, si no, el algoritmo te penaliza. De repente, si no entras en una batalla de conversación y de crítica absurda que, como tú dices, te lleva a la desilusión, al desgaste personal, ¿no? Pero sí. Vamos a las malas madres que no te conozcan y que no sepan cómo empezaste en esto de la reivindicación, que al revés yo creo que somos dos ejemplos de que realmente a partir de las redes sociales se puede movilizar a la gente, se puede concienciar y se puede pasar a la acción, porque yo creo que no te quedas solo en la denuncia, sino además pasas a la acción. ¿Cómo empiezas, Flor? ¿Cómo empieza tu trabajo en redes, tu activismo? ¿Cómo das el paso a escribir estos libros los libros que te permiten expresarte mejor? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, en realidad obviamente hay una historia profesional, pero detrás hay una historia personal, ¿no? Nadie... creo que nadie puede hacer el trabajo que nosotras hacemos si antes no se vio atravesada personalmente por lo que estamos contando. Soy hija de una mamá que crió sola, a mí y a mi hermana, y me crié en un hogar con abuelos y con una madre, ¿no? Que trabajaba todo el día y criada por esa abuela materna que fue tan pilar. Hablo mucho, ¿no? Retomo mucho todo el tiempo la historia de mi abuela, porque la entendí muchos años después. De Tita, ya somos fan de Tita. Todo el mundo es fan de Tita, tal cual. Y después me tocó atravesar la maternidad en soledad a mí también, ¿sí? O sea, tengo un niño de 10 años y soy madre sola, en todo lo que eso significa, ¿no? Y me interesa decir esto de madre sola, o en realidad lo que yo utilizo es madre de crianza exclusiva, ¿no? Que es un poco largo, pero... para romper con el estigma de la madre soltera. Porque ¿no? Solas estamos todas. Porque solas estamos todas y porque soltera es un registro relacionado a lo civil, entonces a una unión civil o no. Entonces no me interesa que mi maternidad esté relacionada a algo del orden de la pareja heterosexual, digamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, madre de crianza exclusiva, me parece que es un poco más abarcativo con respecto a cómo significa tener que cargarnos lo económico, la carga mental, la presencia y la gestión emocional, ¿sí? Cuando, empecé a hablar muchísimo de carga mental, porque la empecé a vivir y para mí la palabra es el canal por el cual uno realmente puede salvarse, encontrar las palabras para describir lo que uno atraviesa puede llegar a ser cuasi mágico. Entonces, no es lo mismo estar pasando la carga mental y decir estoy muy cansada que decir lo que me está sucediendo se llama carga mental y es por esto, esto y esto, ¿sí? Una vez que lo identificas con tanta claridad, puedes trabajarlo. Y obviamente, si bien yo ya en el 2015-16 escribía sobre feminismo, porque en Argentina tenemos el movimiento Ni Una Menos, que explota en el 2015. A mí siempre me interesaron los temas relacionados a la maternidad dentro del feminismo y de los cuidados, porque hay un estudio que dice que las mujeres no solo pierden cuando tienen un hijo, sino que pierden ya en la primera convivencia, ¿no? Aunque no tengan hijos, adoptan el hijo de la suegra, como se dice el chiste, ¿no? Adoptan un hijo que es la pareja. Entonces ahí ya empieza toda una cuestión del orden de la carga mental, que está bueno trabajar, que está bueno identificar. Entonces empecé a escribir y una cosa llevó a la otra y básicamente un día vino una editorial con una editora y me dijo, queremos que esto lo escribas en un libro. Y fue así, o sea, así de sencillo. Nunca busqué ser escritora, nunca dije, quiero ser escritora. Escribí el primer libro como diciendo, escribo un libro, ¿viste? Como, bueno, sí. Ya está, quedará ahí como... Fue un boom, fue rarísimo, me sorprendió tremendo, que fue Solas aún acompañadas,
que bueno, que lo reeditaré próximamente y saldrá acá en España en unos años, porque es una editorial argentina en la que está editado, y luego vino Planeta, y ahí edité Maleducadas, y fue también tremendo. Maleducadas es un fenómeno que no... Está aquí. ¿no? Creo que ahí tenemos algo en común nosotras, ¿no? Sí, Que mucho. es el hecho de poner la palabra mal. Sí, no, y aparte es muy... esta portada, si la ven en España, pueden pensar que es mía incluso, porque es muy diseño malas ¿Sí? madres. Mira, Pedro está diciendo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque Eh, es más, esta imagen Mira vintage... el cuadro que se ve detrás. Sí, es muy el del cuadro toda la iconografía de Malas Madres, y acabo de tirar la cámara, toda la iconografía de Malas Madres son imágenes vintage y es muy, muy nuestro, así Muy- que... En Argentina es otra etapa totalmente distinta. Es muy parecida a la de Decididas, la etapa de Maleducadas. Tengo aquí decididas. De hecho, hay una correlación entre las tapas por la historia. Pero me interesa esto de poner la palabra mal, ¿no? O sea, malas madres, mal educadas, mal. Y entender que cuando vos estabas, ¿no? En el 2014 pensando, ¿no? Dijiste la mala madre, ¿no? La mal educada. Creo que ahí nos unió lo mismo, que es esta creencia social de que las mujeres siempre estamos en el lugar incorrecto. No importa cuál sea ese lugar, ¿sí? Siempre vamos a estar siendo juzgadas por malas, las malas. De hecho, yo a Maleducadas le hubiera puesto de nombre Las Malas, pero no podía, pues justo hay una novela que es bestseller en Argentina que se llama Las Malas y va a quedar muy poco congruente, por supuesto, pero le hubiera puesto Las Malas en vez de Maleducadas. Y efectivamente, digo, hablar de esta cuestión de la mujer, ¿no? Que representa el mal. Cuando lo analizás a través de la mitología, te das cuenta que todos los mitos constitutivos de las sociedades, ¿no? Y de lo que van a ser después sociedades más complejas, ponen a las mujeres en el lugar de las malas y del mal. Y relacionan todo el tiempo a las mujeres con lo demoníaco. Es muy esclarecedor cómo el cristianismo y las religiones mayoritariamente monoteístas después retoman estas construcciones mitológicas y retoman y se empieza a generar toda una narrativa de esta mujer diabólica, ¿no? Y obviamente puedo pasar hasta la casa de brujas, digo, puedo adelantarme un poquito la historia para seguir viendo cuál fue el impacto de eso. Y llegamos al día de hoy siendo malas madres, malas mujeres, ¿no? Malas y malas feministas, por supuesto, ¿no? Yo jodo mucho con esto de la mala feminista, porque el feminismo muchas veces no se da cuenta cómo cae en la misma trampa social por la que estamos luchando y le pide a las mujeres que se saben feministas que sean buenas. Luego te voy a preguntar por eso del feminismo, porque aparte este podcast lo van a escuchar las malas madres muy cerca del 8 de marzo, ¿vale? Aunque nosotros estamos grabando un poquito antes. Pero maleducadas, claro, hay una parte de hemos sido educadas así, ¿no? Hemos sido educadas en esas creencias, en ese sistema, al tal punto de que nos lo hemos creído y de repente... Pues a mí, realmente yo despierto cuando llega la maternidad, ¿no? Y cuando de repente me sumo en un pozo tal en el que tengo que renunciar a mi vida profesional por el simple hecho de haber sido madre, y seguramente es la injusticia más grande que vivo hasta ese momento, ¿no? Con 29, 30 años. Y ahí es cuando despierto, ¿no? Porque despierto de todo lo que tú hablas, de las creencias, ¿no? Al final hay unas creencias y unas percepciones que nos hacen dudar hasta de nuestra identidad, ¿no? Y es una trampa social y cultural que nos hace, como hemos dicho, sentirnos malas madres, malas mujeres, malas hijas, y lo peor, que nos hace sentir que no somos válidas, que no somos merecedoras de lo que tú hablas, ¿no? Del poder, del dinero, no somos suficientes, ¿no? Entonces, tú que has hablado y escrito mucho de esto también, Flor, ¿has llegado a alguna conclusión? ¿Hay algo que de repente puede destapar? Porque claro, a mí me preocupa más esas mujeres que siguen esa corriente, ¿no? Y que realmente no van a llegar a ese despertar creyendo que es su culpa, ¿sabes? Y que es su responsabilidad y que no sean capaces de mirar que es todo lo que está construido a nuestro alrededor. Lo que pasa es que en general esas mujeres, digamos, también se dividen en dos grupos, ¿sí? Las que soportan la carga, pero claro,
miran con tanto desprecio al feminismo o las mujeres que hablamos de esto, que ni siquiera se atreven, ¿sí? A veces darse cuenta que lo que les está pasando y el dolor que llevan adelante y la sobrecarga y demás tiene que ver con toda esta estructura de desigualdad, ¿sí? Y después están las mujeres que están conformes, ¿sí? Con ser buenas mujeres y con estar todo el tiempo exigiéndose ser buenas mujeres. Y ahí entra, o sea, ahí hay que salir de la lectura del rol de la maternidad para empezar a hablar de qué significa socialmente la institución familiar como estructurante de lo normativo a nivel social. Y la institución familiar es absolutamente primaria, ¿sí? O sea, primaria y arcaica también, debo decir, ¿sí? De una especie de construcción de sentimiento y de emoción en donde ubica, ¿sí? A los hombres y a las mujeres, por supuesto, en esos roles que parece que no tienen movilidad, ¿sí? Que no van a tener movilidad y que tu felicidad está atada a estar sujeta a esos roles. Y acá hay una problemática, que es que cuando hablo de esto, nosotras que somos mujeres de ciudad y que nos leen muchas mujeres que tienen mucho acceso a lo virtual, etcétera, me empiezan a decir, esto ya no es tan así. Me empiezan a decir. Y yo lo que les digo es, ojo con las miradas que Sesgadas. muchas veces tenemos endogámicas y sesgadas, ¿sí? Porque cuando yo voy a los datos, me dicen que en todo el mundo la institución familiar sigue siendo por excelencia la institución disciplinadora para que las buenas mujeres existan, desde que son niñas, además. Y si entran a YouTube y se fijan cuáles son los videos más consumidos por las niñas, van a encontrar niñas youtubers muy chiquititas, ¿sí? Que se pelean con el hermano porque ellas van limpiando y el hermano les ensucia la casa, que juegan a la maternidad, etcétera. Entonces, la maternidad, y esto yo se lo digo mucho a las feministas jóvenes que todavía no son madres, la maternidad, o mejor dicho, la construcción del rol de la maternidad, a nosotras se nos impregna en la industria cultural desde que tenemos meses de vida, ¿sí? Desde que nos ponen los aritos cuando recién nacemos para que se sepa que somos buenas mujeres, ¿sí? O sea, que ya venimos a mostrar, ¿no? Un adorno, ¿sí? Porque no sé cómo es acá, pero en Argentina naces y a las niñas les chantan los aritos en las orejas. Y si vas a una juguetería, vas a ver cómo es la universidad, ¿sí? El club de las buenas madres, son las jugueterías, ¿no? Entonces, cómo hay que romper con todo eso y cómo eso empieza a ser constitutivo para nosotras de una identidad que en algún momento tenemos que formar. Entonces, las mujeres no necesitamos ser madres por una cuestión del orden del instinto materno, que es algo que se habla, o sea, tipo, la gente todavía tiene esa idea en la cabeza, que es una idea biologicista, ¿sí? De que las mujeres necesitamos ser madres porque hay un instinto y demás. No, hay una construcción, ¿sí? Así como los varones, de repente dicen, ¿por qué a todos los varones les gusta el fútbol? Porque ellos construyen su identidad, su identificación con su papá, con sus pares varones y demás, a través del fútbol y del deporte y otras cosas, ¿no? A nosotras, lo que nos define como mujeres para la sociedad y lo que se nos enseña son los roles de cuidado. Entonces, llegar cuando ya estás puérpera, con un pibe recién nacido, a tener que deconstruir todo eso, es un lío, ¿no? Es un problemón. Es una crisis existencial. Es una crisis existencial. ¿Por qué? Porque tu existencia estuvo supeditada toda la vida a ser esta buena mujer cuidadora. Una crisis de identidad, de decir, a mí me vendieron que la maternidad te llevaba a la felicidad, que la maternidad te cambiaba las prioridades, que de repente ya todo, era como una aceptación, ¿no? De la vida tal como está construida. Y dentro de que en España yo creo que sí que estamos haciendo mucho para romper los roles de género, para romper, por ejemplo, ya sí que hay un cuestionamiento a le pones los aros o no le pones los aros cuando nace, hay un cuestionamiento al tema de los juguetes sexistas, sí que se está haciendo, sobre todo en los últimos años, no te creas que mucho, pero 3-4 años he visto una evolución en la comunicación, en el papel de las instituciones, ya
preocupadas generando guías de cambio, ¿no? cultural en este sentido. Pero me preocupa eso que decías también, ¿no? Me gustaría profundizar un poco más en ese sesgo inconsciente del que hablábamos, que muchas mujeres, porque yo me siento en mesas de debates como tú y de repente me encuentro una mujer que dice, pues es que yo no he vivido eso, ¿no? Y de repente nos quedamos con nuestras historias, que evidentemente nuestras historias son muy importantes, porque algo que nos une a ti y a mí también es desprivatizar las historias, hacerlas públicas y políticas, pero no creernos que nuestra historia, cuando no hemos vivido la desigualdad, es la realidad, porque a mí me pasa igual que a ti. Los datos me dicen la realidad y cuando te vas, Flor, a dar una charla a un pueblo, a una zona rural, o sea, a la calle, cuando sales a la calle y te alejas de los Instagrams y de todo esto, la realidad es esa. Entonces, la realidad es esa. Entonces, total. ¿qué argumentos le damos a esas mujeres cuando te encuentras ese argumento y esa barrera ahora que nos acercamos al 8M para que entiendan que hay que salir de ahí, ¿no? O sea, es que me pasa mucho porque yo encima capacito empresas, ¿no? Entonces, ahí quienes me están escuchando no eligieron escucharme. No es que van a una charla mía, entonces ya... Y ahí tengo que lidiar muy fuerte con los sesgos, ¿no? O sea, el sesgo es esta como aceptación o creencia previa en donde paso todo por ese tamiz. Entonces, como vos decías, bueno, se me construyó que la maternidad es una cosa y pasó todo por ese tamiz y después veo solo lo que mis anteojos me permiten que vea, ¿no? Entonces, ¿qué le digo yo a esa gente? Es una gran pregunta porque también depende de lo que me dicen, pero lo que yo les digo es que aprendan a mirar un poco alrededor, ¿sí? Sobre si realmente creen, o sea, siempre hay como una repregunta, ¿no? Si realmente creen, ¿sí?, que las mujeres maternan en condición de igualdad respecto a cómo maternan los varones. Uh-huh. ¿No? Y se hace un silencio. Entonces, y ahí empiezan a darse cuenta, porque me dicen, no, pero yo materno y mi marido es re compañero, me reayuda. Ahí está el problema, no ayudan, tienen que responsabilizarse, eso lo hablamos mucho. Pero es increíble cómo está naturalizado la palabra me ayudan, ¿viste? Y yo me quedo como diciendo... me ayuda, tengo mucha suerte, es un padrazo. Tal cual, tengo mucha suerte, lo dicen, y yo digo, pero ¿por qué tendrías que tener mucha suerte? ¿No? Entonces, o sea, yo en mi caso no están así, los hombres están cambiando, yo tengo mucha suerte. Si tenés mucha suerte, estás diciendo que sos una excepción. Porque la suerte la tienen las personas en una situación de excepción, pues se supone que, ¿no? Entonces, si es una excepción, ¿por qué? Porque ¿qué hay estructuralmente? Y ahí empiezan como a romperse y a darse cuenta. Muchas veces no se dan cuenta que son ellas las que están gestionando y administrando el hogar. Porque el marido responde, pero responde a la gestión y a la administración de sus tareas, a los pedidos que ellas hacen. Entonces, ser gerenta del hogar, aunque tengas un muy buen empleado, no deja de ser gerenta del hogar. Tal cual. Nosotros hablamos mucho nosotros en 2017 hicimos un estudio, Somos Equipo, en el que ahí abrió mucho la conciencia, Flor, porque dividimos entre las tareas visibles y las invisibles. Entonces, y sigue cuestionando mogollón. Hace unas semanas en la asociación pusimos una frase que hemos utilizado, pero que hay que seguir recordando, y es como, ¿te has visto alguna vez aplaudiendo una paella del domingo de él, sin pensar todo lo que hay que hacer para que esa paella sea posible? ¿O te has visto alguna vez aplaudiendo a un padre en la puerta del colegio, llevando a los niños al colegio o al parque o al supermercado, sin pensar realmente todo lo que hay que hacer para que eso sea posible? ¿Sabes? Pues toda la gestión invisible de las escuelas, de los médicos, de comprar la ropa, de tener el uniforme preparado, de lavar, de la lista de la compra. Y con esa diferenciación conseguimos muchas veces, que lo hacemos mucho en los talleres, despertarlas. Porque seguimos ahí en la parte visible, ¿no? Es decir, él me ayuda, lo que tú decías, él me ayuda, él es un padrazo, él se ocupa, pero se queda en la parte visible, no en esa carga mental de lo que tú hablabas antes.
Pero como nos acercamos al 8M, Flor, yo quiero volver a indagar en eso que me encanta, aparte me gusta, porque creo que... Quería sumar algo antes sí. de que me preguntes, que me parece súper importante que en general las personas, digo en general, mujeres y varones no ven, que es el concepto de gestión emocional. Ah, bueno. Sí, ¿Qué es la gestión emocional? Total. Es cuando un niño, ¿sí?, no quiere comer y se angustia. Sí. No es solo prepararle la comida que él quiere, ¿sí? No. Es la gestión emocional de esa frustración, y esto es algo que hemos visto muy fuerte en la pandemia. La pandemia ha vuelto a las mujeres, ¿sí? O sea, ha retrocedido muchos de los avances que hemos hecho estos años con el feminismo y con las políticas con perspectivas feministas. Y las mujeres se encontraron con que tenían que gestionar además las tristezas y las ansiedades de sus hijos. O sea, no era solo, ¿sí? O sea, no es solo, obviamente, el pensar una tarea, el pensar que hay que ir a comprar las cosas del colegio, esto, y comprarlas. Y no es solo eso, sino que también es gestionar, ¿sí?, las frustraciones, las tristezas. Y eso creo que es lo más difícil y lo que más se lleva a nuestra carga mental diaria, ¿sí? Porque los niños tienen un sistema emocional en desarrollo. Entonces, así como vos les enseñaste a caminar o les enseñás a que hagan pizca acá por fuera del pañal, etcétera, probablemente hasta van a ser muchísimos años donde tengas que enseñarles gestión emocional. Y eso, cuando una está sobrepasada, es muy difícil hacerlo encima. ¿Cómo le enseñas a un otro que se gestione emocionalmente si vos misma estás? Entonces, creo que el concepto de gestión emocional es muchas veces el más invisible. Sí. El que dicen, claro, pará, yo tengo que estar diciéndole o haciéndole la comida de diferente manera, o cuando salen del colegio y salen angustiados, entonces ya me angustio yo porque bla, bla, bla. Y ahí hay también una de las barreras invisibles, ¿no?, de la maternidad. Esa es súper clave. O sea, esa me parece brutal, clave, y sobre todo me gusta mucho relacionarla con lo que tú dices de el cansancio, ¿no? Nosotras en la asociación siempre decimos, es que la gente nos asocia porque no tiene tiempo, estamos cansadas, agotadas, y el sistema le viene fenomenal que estemos cansadas, Flor, le viene fenomenal. Pero es lo que tú dices, además de todo el día que no tengo tiempo ni de escucharme a mí, ni de pensarme, ni de autocuidarme, que luego hablaremos del autocuidado, ¿cómo voy a tener fuerzas para que a las 11 de la noche tenga que gestionar que mi hija pequeña duerma sola en la cama, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que supone, y lo sabemos, un proceso de llantos, de acompañamiento emocional tan potente. Y nos quedamos con la punta del iceberg de qué mala madre, qué colecha, o qué mala madre, qué tal, ¿no? Pero no nos quedamos en todo lo que hay debajo, ¿no?, que es tan brutal. Entonces, muy bien que hayas puesto el acento ahí porque me parece clave y me encanta cómo lo has relacionado. Porque además creo que eso lo haces muy bien, además cuando lo escribes, y bueno, yo es que veo una conexión entre tú y yo, de verdad, o sea que somos almas gemelas en distintos países. Podemos ser como la zipizape, la morena y la rubia. Encontré mi alma gemela. Te lo juro, Flor, porque es como, joder, sí, porque es total, aparte lo hemos estudiado, aparte tú lo has estudiado por tu lado, yo por el mío, y estamos totalmente conectadas, es muy fuerte. O sea, gira Malas Madres, Argentina, España, ya, por favor. Por favor. Vamos a ir a Malas Feministas porque llega el 8 de marzo, seguimos escuchando, pese a que, bueno, en España además ahora por la ideología política no hemos visto en una división, Flor, que por primera vez el año pasado la manifestación se dividió. Eso a mí me entristeció y a muchísimas mujeres también. En Argentina también. Sí, ¿no? Es que era la primera vez, entonces es como que nos ha dado como fuerte, ¿sabes? En Argentina tenemos el Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene más de 35 años, pero no, o sea, sé que son más o menos 35 años de existencia, y el año pasado, por primera vez, se celebró en 2 fechas, dividido. Vale, el año pasado también por primera vez, ¡wow! En octubre. ¿Y cómo te colocas tú ahí? ¿Cómo te colocas tú cuando vas viendo que la ideología divide el feminismo, que además muchas nos sentimos malas feministas, que además muchas te ves
o sea, te habrás visto como yo, en momentos en los que has tenido que defender tu femenino por pintarte las uñas, llevar los labios pintados y no sé qué. Te has tenido que ver defendiendo tu feminismo en otras ocasiones por tener una pareja que es hombre a tu lado. No sé, hay como un poco locura de decir cuál es la identidad feminista cuando en el fondo yo creo que yo sigo intentando mantenerme ahí, en el equilibrio de no, esto no tiene nada que ver, el feminismo está por encima de la ideología de partido, pero es muy complicado y tú dices una cosa, dices que los temas, aparte lo dices en entrevistas que he leído tuya, dices que los temas de clase son los que más fricción genera. Y bueno, ¿a qué te refieres? Y un poco que me enlaces con esto que te he contado. En realidad, a ver, creo que por eso escribí también Maleducadas, ¿no? Ahí hubo algo personal que me atravesó, que fue que desde que empecé a militar en el feminismo, fui muy criticada, siempre. Pues siempre hubo algo para criticarme, siempre. Una cosa increíble, como hasta que en algún momento esas críticas se volvieron tan constantes y tan ridículas, porque empezaba a ser realmente, tipo, realmente respiraba y había una crítica, que, uy, espera que acá aparece un cartel, que por suerte eso se dio vuelta y fue como que ya era un chiste que me cancelaran o lo que fuese, porque se veía que había en realidad siempre una intención, ¿no? Que de búsqueda de callar la voz, ¿no? De callar una voz. Y ahí me di cuenta que una de las razones por las que era muy criticada era porque el feminismo, vos decías recién la división del feminismo entre, las segmentaciones que estamos viendo básicas, ¿no? Que hay dentro del posicionamiento con respecto a algunas leyes y demás. Pero yo creo que hay otra división del feminismo que es menos obvia, que es la que menos van a querer admitir muchas personas, reconocer, que es cómo molestan las feministas que hablan de la maternidad, del sufrimiento de las mujeres en parejas heterosexuales y demás. Yo una vez dije, Laura, que para las mujeres estar en una situación de pareja heterosexual era una situación de desigualdad per se. ¿Sí? Está claro que soy heterosexual, ¿no? Y lo evidencio. Para las mujeres, la pareja heterosexual es una situación de riesgo. Se me ocurrió, un día dije, ay, esta idea, no. Tuve las cifras, bla, bla, bla. Bueno, a ver, el 80% de las mujeres que sufren violencia lo sufren dentro de sus relaciones heterosexuales. Listo, ya está. O sea, tipo, está ahí. No lo inventé, ¿no? Ya digo, la problemática de la violencia está dentro de la institución familiar, las relaciones del amor y el sexo, ¿sí? Y la construcción heterosexual. ¿Para qué dije eso? Que te estás olvidando del colectivo LGBTIQ, que entonces las lesbianas, que bla, 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 ¿no? Y encima soy fanática de Ricky Gervais, que es como re mala palabra. Y lo cito mucho porque a mí me causa mucha gracia como él habla de este tipo de cancelaciones. Y él en un momento, ¿no? Dice, a veces cuando mencionamos una cosa no es que estemos negando la otra, ¿sí? Y en la era de la cancelación parece que, o en la era de esto del ser una voz autorizada parece que hay que poder decir todo y poder hablar de todo y demás. Y yo lo digo siempre, yo soy una mujer heterosexual, hija sin un padre, madre soltera, ¿sí? Sola, digamos, pero para que la gente lo entienda. Entonces, mi enfoque de análisis, porque me interesa, es el estudio de ese enfoque. Y eso no quiere decir que esté negando otras situaciones u otras realidades que la teoría feminista por suerte aborda y que yo estoy contenta que aborde, ¿sí? Pero que yo no lo puedo hacer. Porque mi mundo, o sea, es limitado y no puedo abarcar todos los temas, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahí empiezan a darse las divisiones dentro del feminismo, que es generar un nuevo modelo de mujer que es el de la buena feminista. Parece que las mujeres nunca podemos salir, nos han enseñado tanto, ¿no? A tener que siempre estar siguiendo un modelo, ¿sí? De moda, de vestir, de esto y el otro, que cuando por fin tenemos un movimiento para liberarnos, lo volvemos a transformar
en cómo tiene que ser la buena feminista. Y empiezan a darse estas fragmentaciones en fechas claves sobre cuáles tendrían que ser los temas de agenda, sobre qué es lo que realmente afecta a las mujeres, y ojo con decir que realmente lo que afecta a las mujeres, ¿no? Como hablar de las mujeres dentro de, ¿no? Una problemática que tiene que ver con nacer con determinado, en determinado país, como por ejemplo, no sé, hablar de las mujeres de Afganistán. Entonces, vos hablas de eso y no te importa lo de Occidente, Sí. y qué sé yo. Ojo con decir, no sé, con hablar de las licencias y el tema de las licencias postnatales y el tema de la lactancia, etcétera, y estás olvidando a todas las mujeres trans que no dan de amamantar, entonces estás pensando en esto y no estás pensando en lo otro, y en las familias diversas. O sea, realmente es demencial, sí, a los puntos que ha llegado las discusiones, en donde todo el mundo opina y nadie realmente tiene información de lo que, por suerte, hay teóricas feministas que se dedican en las universidades, ¿sí?, a estudiar problemas muy profundos, como tienen que ver, ¿sí?, las cuestiones de género, etcétera. Entonces, estamos peleando, a veces peleamos y estamos diciendo lo mismo. Total. O sea, sí, y es como decís, ¿en qué momento llegamos acá? Y es el famoso divide o reinarás, ¿no? O sea, realmente la voz por lo menos en Argentina, de muchas feministas se nos ha silenciado en muchos medios, ¿sí? Porque hemos terminado tan peleadas entre todas que ya preferimos no decir un montón de cosas. Wow. Y callamos. Y, por ejemplo, en la Argentina hubo el femicidio de un varón trans, ¿sí? Y cuando, obviamente, bueno, un transfemicidio, ¿no? Pero obviamente cuando uno va y dice, bueno, hubo un transfemicidio, un varón trans, bla, bla, qué sé yo, es como, ¿qué salís vos a defender esto? Si esta lucha no tiene nada que ver con vos, porque vos sos una mujer cis, heterosexual, llena de privilegios. Y es muy cansador. Sí, eso te iba a decir. Es que es muy porque cansado. Porque yo sé lo que es no haber tenido que comer para comprar pañales. Y que yo tenga que estar dando explicaciones, que el lugar al que llegué hoy en día no es en el lugar en el que estuve siempre, no es en el lugar en el que estuvo mi mamá siempre, y que mi historia vale, que no es una historia de privilegios, lejos está de ser una historia de privilegios, ¿sí? Y que se me rían por eso. ¿En qué momento el feminismo llegó a generar un índice, claro, de quién realmente tiene la voz y quién no la tiene? Y qué experiencia es válida contar y qué experiencia no. Sí. Y cuando de repente hablas de estas experiencias, vuelve esto de se victimiza. Y hay que tener mucho cuidado, porque siempre a la mujer, sobre todo a la mujer heterosexual, cuando habla de sus experiencias emocionales, enseguida yo escucho de fondo que se dice se victimiza. Y el se victimiza se desprende de creer que las mujeres somos muy emocionales, emocionales por fuera de lo que de cómo deberíamos ser, ¿sí? Y que además que las mujeres hablan desde un lugar que eligen un rol de sumisión, ¿no? Entonces se victimizan. Las feministas se victimizan y no ven que realmente hay una porción de la sociedad, de otras feministas, que están en una situación más de desventaja. Porque ¿sabés qué vos, Laura? Vos podés ir a trabajar, porque a vos nadie te va a sacar tu puesto de trabajo, porque vos sos blanca, de ciudad, bla, bla, bla. En cambio yo, que vengo de América Latina, o sea, es como que decís, ¿viste? Y soy migrante porque me vine a vivir a España, vos no me podés venir a decir a mí que sufriste porque en tu maternidad te corrieron del trabajo. Sí. Sí, está, es como parece que pasamos como por una prueba de nivel, a ver qué nivel de desgracias o de falta de privilegio has tenido para poder luchar por otras mujeres, cuando realmente, primero, uno, no conocen nuestra historia personal, que lejos está de ser un lugar de privilegio, y dos, es que al revés, quiero decir, es que lo que deberían las mujeres es aplaudir y estar contenta de que mujeres como tú y como yo hayamos llegado a un lugar donde tenemos una voz que se escucha. Es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahí entraríamos ahora, pues, a hablar también de
de ese miedo y esa reticencia que tienen las mujeres por el dinero, por el poder, ¿no? De lo que tú hablas en el nuevo libro Decididas. Pero antes hay una frase también que me gustó mucho leyéndote el otro día que decía: nos sigue vendiendo belleza, consumo desmedido y sexualidad vidriera en redes sociales como sinónimos de libertad. Esto me gusta, Flor, porque nos dicen que somos libres, pero no nos dicen qué consumir, qué sentir, qué desear y qué tenemos que hacer para gustar. Esa parte me parece muy brutal también, ¿no? De cuestionarnos las mujeres hoy en este podcast. Pero por supuesto, a ver, nos siguen diciendo que la libertad, ¿sí?, pasa por un lugar que en realidad es el lugar tradicional en donde pasó siempre. O sea, la mujer vidriera, ¿sí?, existe, por lo menos en la época helenística hay registros de que en algún momento del día las mujeres se paraban en la calle, la prostitución estaba dividida entre las hetairas, ¿sí?, y las prostitutas de la calle, y hay lugares, de hecho también en Roma lo puedes ver, ¿sí?, en donde se paraban y los hombres elegían a las mujeres, a ver quién eran las más bellas, quién podían ser prostituidas, cuáles no. No es distinto de la marcada, y esto yo digo, ¿cómo puede ser que me lo nieguen, ¿no?, de la marcada tendencia que hay en redes sociales a todo el tiempo los feeds, ¿no? Como vos ves si son cara, cuerpo, culo, cara, cuerpo, culo, cara, cuerpo, culo. O sea, como una obsesión por salir a mostrar el culo. Y yo lo que digo es, pero mostrar lo que quieras, o sea, mostrar lo que quieras, pero no me pidas que no sospeche que cuando todas estamos, ¿no?, haciendo una carrera para mostrar el culo, ahí hay algo que no está bien. Ahí hay algo que se nos está vendiendo como modelo de éxito. Que todas querramos, ¿sí?, estar diciendo, ¿no?, mira el culo que tengo. O sea, lo pongo obviamente en términos exagerados. Sí, sí, sí. A mí me encanta apelar al humor. Si me viste que nos seguimos en Instagram. Las más somos mucho igual. este tipo de cosas. Sí. Pero la realidad es que, digo, hay una obsesión, ¿sí?, por decir que si nos mostramos como femme fatales, estamos siendo mujeres más empoderadas. Sí. O que si nos mostramos como las madres que pueden dar de alimentar orgánico y agroecológico a los bebés, llegar con la cintura perfecta después del mes de posparto, ¿no? Trabajar, ser CEOs de una compañía y llegar a la empresa maquilladas y de tacones. Superwoman. ¿Sí? Superwoman, ¿sí? Esta idea de la businesswoman que puede sostener todo, que en realidad no sostiene nada, lo que tiene son recursos económicos para que otras mujeres, para que otras mujeres le vayan sosteniendo mientras ellas van haciendo, y muchas veces esas otras mujeres además están precarizadas también, ¿no?, en los cuidados, porque también sucede eso, hay que decirlo. Entonces... a mí eso me gusta que lo diga. Ahora sigues, pero detengámonos en eso porque ¿sí? Esas mujeres no son visibles y esas mujeres deberían ser visibles. Y tú como mujer, pues yo qué sé, si estás ahora aquí en España, si yo mañana voy a un viaje y por lo que sea el padre no puede estar y tengo que contratar a otra mujer para que cuide de mis hijas, eso hay que visibilizarlo y hay que evidentemente pagarlo legalmente y no tener tampoco ese miedo, ¿no?, ese estigma, porque muchas mujeres a mi alrededor que cuentan con otras mujeres para seguir adelante con sus carreras no lo cuentan porque si lo cuentan se van a sentir malas madres, ¿sabes? Es como todo una mentira, un poco construida. No, total, y encima encima después contratan, por lo menos, no sé cómo es acá en España, pero en América Latina sí, contratan de forma no, ¿cómo es que se dice? Ilegal. No formal, sí. Claro, no legal, no formal muchas veces a esas empleadas, o les pagan poco, o son las madres, ¿no? Las madres de las madres, las abuelas, ¿no? Bueno. En general, además, son las abuelas maternas, en donde muchas veces se empieza a generar, a mí me escriben, ¿no?, qué poca sororidad tiene mi mamá o tiene mi abuela porque no me ayuda en los cuidados. ¿Por qué tendría que ayudarte? ¿No? Una cosa es acompañar, ¿no? Porque es familia, y vos decís, bueno, esperás. ¿Por qué tendría que, mientras vos trabajás, cuidar a tu hijo, que es un trabajo, cuando ya está por fuera de la edad, ¿sí?,
porque quiere descansar, no sé, porque no lo quiere hacer. Porque siempre las mujeres tenemos que querer ser madres y después encima ser madres de nuestros nietos, ¿no? Y hacerlo con una sonrisa en la cara porque tenemos que ser buenas abuelas. No se termina nunca. Estamos hasta el final de nuestros días cuidando, ¿no? Entonces la precarización no es solo económica, sino que hay una precarización del orden de la reputación, ¿sí? O sea, cuida porque es el mandato, ¿sí? Y es lo que corresponde, porque si no vas a ser tildada como mala madre, ¿sí? Pero, o sea, precarizada porque eso no va a ser valorado y considerado, porque es lo que tenés que hacer, naturalmente. Hablas en el libro de Tita, de tu abuela, y me acordaba ahora cuando decías que al final cuidamos hasta el final de nuestros días. Y tú cuentas en el libro, voy a hacer un pequeño spoiler porque está al inicio y entonces la gente se lo va a tener que leer y comprar. Puedes contar. Bueno, pues como tu abuela acompaña o ha cuidado a tu abuelo todos los días de su vida hasta que al final se puso muy enfermo y decidió que no podía seguir viviendo sin dormir, sin comer, ya con una edad avanzada, no sé si son 80, no me acuerdo qué es la edad de tu abuela. 90. 90 ya. Sí, mi abuela tenía 85. Claro, tenía 80 y tantos cuando hablas de que cuida a tu abuelo y las últimas semanas tu abuelo lo pasa en una residencia. Y el juicio tan fuerte que sufrió tu abuela por eso, increíble, ¿no, Flor? Bueno, aparte también para hacer un pequeño homenaje a las abuelas, para hacer un homenaje a tu tita, poner eso sobre la mesa, ¿no? Tita empieza desde Maleducadas, ¿no? Y bueno, y sigue, yo le cuento a quienes me están escuchando, siempre empiezo cada capítulo, como después empiezan los datos y todo eso, con microhistorias, ¿no? Como para que después podamos llevar los datos a nuestras realidades. Y ese capítulo, que tiene que ver con que todas y todos somos sexistas, ¿no? Habla de cómo yo juzgué a mi abuela. Y no hace años, ¿eh? Esto fue después de escribir Maleducadas, digo. Entonces, ¿cómo? Incluso sabiendo, entendiendo y demás, a mí lo primero que me salió fue exigirle a mi abuela que cómo iba a abandonar a mi abuelo en sus últimos años de vida y ser tan desconsiderada. Y lo que yo no entendí es que se lo estaba pidiendo a una mujer de 85 años que había directamente dejado su vida por cuidar, no solo a mi abuelo, sino a su hija, a las nietas de su hija, ¿sí? O sea, estaba pidiendo un montón. Y no solo le estaba pidiendo un montón, sino que además me enojé y tuve, o sea, la valentía de pelearme con ella, ¿no? Pero ¿sabes qué? Obviamente esto al mes, a los 2 meses, caí de la situación. Y lo que fue peor no fue eso, fue darme cuenta que yo a mi abuelo jamás le hubiera exigido lo mismo. Nunca. Lo primero que yo le hubiera dicho a mi abuelo es, mi abuela tiene que estar en una residencia. Y tú no puedes llevar este peso y tienes que descansar. ¿Cómo vas a cuidar a mi abuela, entendés? Sí. Pero me gusta mucho que hagas esto y me gusta esa humildad que creo que debemos tener todas, ¿no? Es decir, yo también lo digo siempre, yo digo, yo no lo hago todo perfecto, yo me reviso cada día. Mi hija de 11 años me revisa cosas feministas que no hago bien, en el lenguaje, en cómo me expreso, en actitudes que puedo tener con su padre, con mi hermana, con mi madre, con mi abuela. Muchas veces me dice, mamá, ¿cómo le dices eso a la abuela? Tú que eres tan feminista. Entonces me gustó esa parte también tuya de decir, ojo, que es que cada día me tengo que revisar, incluso estando en ese nivel de conciencia que tú tienes. Flor, que es lo mucho que pasa más... es que los niveles de conciencia están dados por diferentes factores. Yo, toda la primera parte del libro, hablo de neurociencia porque ha avanzado mucho sobre por qué nos pasan estas cosas y creo que puede servirle mucho a la teoría feminista, en donde efectivamente, sí, vos podés tener un nivel de conciencia porque leíste algo, entonces realmente hay una creencia cognitiva y eso lo llevas después a la conducta o empezás a transformar tus conductas de manera consciente y demás. Pero el cerebro maneja lo que se llama inconsciente para algunos, para otros se llamará, no sé, viste, como, o sea, tiene cada teorización, pero la realidad es que sí, efectivamente hay un montón de actividades, ¿sí? O mapeos conceptuales que tiene nuestra cabeza, que son aprendidos desde que somos muy niñas y niños, a través de los estereotipos, por supuesto, de género,
que eso se arraigan como redes conceptuales y después se llevan al comportamiento de manera inconsciente. Y lo que yo cuento, ¿sí? Es que siempre nos preguntamos por la desigualdad y quiénes ejecutan la desigualdad, y es muy fácil encontrar a un machista. Digo, yo empiezo a hablar y empiezo, o sea, enseguida el que me pide el cafecito, yo ya me doy cuenta que es medio machista, ¿no? El que me pide el cafecito, siendo yo gerenta o estando en el mismo lugar que él, digo, es muy fácil encontrar un machista. El problema es quienes creemos que no somos machistas, porque estamos reproduciendo la desigualdad y la estamos disfrazando de verdad, la estamos disfrazando de objetividad, ¿sí? Y ahí empieza el que yo no la critico porque es mujer, yo la critico porque es una boba. Algo escucho mucho en Twitter. Sí. Pero las estadísticas me dicen que en Twitter las mujeres reciben hasta 3 veces más violencia que los varones. Buah, todo brutal. Entonces, como no es una cuestión de género, no es una cuestión de sexo, no, te juro que esta es una tarada, esta que escribe es una tarada. Y ahí me empecé a dar cuenta que la vara distinta que tenemos para juzgar una misma actitud entre un hombre y una mujer, por ejemplo, lo que vos decías hoy, ¿no? Valorar, nosotros decimos el asador, ustedes dicen el que hace la paella, ¿no? Nosotros hacemos asado. El asado. Pero vos fijate que en Argentina, o sea, se hace el aplauso para el asador, pero acá se hace el asado para el que hace la paella. O sea, se ve que los varones tienen un día a la semana destinado a la cocina, ¿no? Y ellos, ¿sí? Cuando están en la cocina son chef. Sí. Son los especialistas. Las mujeres somos cocineras. Sí. Es una sutil diferencia lingüística que nos dice que nunca llegamos a lugares en donde tenemos que ser expertas. Los varones son estilistas, coiffures, y nosotras somos peluqueras, ¿sí? Esto obviamente, o sea, muy castellanizado a lo argentino, ¿no? Pero estoy segura que acá en España también podemos encontrar ese tipo de juegos lingüísticos que nos demuestran cómo sutilmente quienes creemos, ¿no?, en la igualdad y demás, también llevamos la desigualdad, reproducimos la desigualdad en comportamientos que naturalizamos. Yo cuento una investigación que se hizo, que es el efecto Johnny Jennifer, en donde se le da a profesores, ¿sí?, la misma cantidad de varones y de mujeres, creo que eran 64 varones y 65 mujeres, un CV, un currículum, ¿sí?, una hoja de vida, creo que dicen acá, para ayudante, que aspiraba a ser ayudante de laboratorio, ¿sí?, a esos profesores de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y encontraron que terminaban eligiendo a John le daban un salario más alto, y a John además lo asesoraban mejor sobre cómo iba a seguir el puesto laboral. Pero lo que los docentes no sabían es que esa hoja de vida de John y Jennifer era exactamente la misma hoja de vida, y lo único que habían hecho era cambiarle el nombre. No existía ni John ni Jennifer, era la misma persona. Y los docentes, la directora del estudio decía algo muy interesante, que es, los docentes juraban y perjuraban que ellos no eran sexistas, que tenía que haber un error en la metodología de la recolección del dato, que no podía ser. ¿Por qué? Porque tienen el sesgo cognitivo, porque no lo van a creer nunca, ¿no? Y nosotros somos esos docentes. Y bueno, las mujeres tenemos muchísimo que aprender de dejar de ser machistas, ¿no? Pasa que muchas veces creemos que a nosotras se nos reconfigura el machismo de la misma manera que a los varones, y no. A nosotras se nos reconfigura el machismo como aleccionadoras morales de otras mujeres. Nosotras, así como los varones aleccionan moralmente a otros varones a través de los golpes a temprana edad, de que no seas marica, ¿no?, de que es ser un buen varón, a nosotras, otras las mujeres, las que nos dicen a temprana edad que es ser una buena mujer. Entonces nuestras abuelas, tías, madres, cerra las piernas, sé buena señorita, no corras, no te ensucies, ¿sí?, no uses la falda tan corta. Después nuestras amigas, no mires a este chico, no seas tan sensual, no seas tan sexual porque vas a ser una calientapollas, si querés ser tomada en cuenta, guarda tu lugar, etcétera. Pero todo eso nos lo decimos las mujeres a otras mujeres. ¿Sí? O sea, capaz que otros varones también nos lo dicen, pero quienes realmente están ahí como rectoras morales, ¿qué significa ser rectora moral? Mujeres veedoras, ¿no? Como el ojo de gran hermano, de que seas
tan buena mujer como a ellas les exige la sociedad que seas o les exigió. Por eso es tan importante la relación con las abuelas y con las madres. Es una relación tan en situación de tensión y de conflicto, ¿no? Porque las mujeres vamos conquistando a través de los años atisbos de libertad y eso empieza a chocar con la realidad de las mujeres de otras generaciones y empiezan a enfrentarse con sus represiones. Entonces, si no lo tienen elaborado para dejar que sus hijas, sus nietas y demás sean más libres, empieza la tensión, ¿no? ¿Qué le pasa a las mujeres? Nos queda un poquito solo y que te voy a hacer, antes del cuestionario final, de esas 10 preguntas para terminar esta conversación, que estaría 1 hora más por lo menos, porque se me va a hacer muy corta. Volveremos, tenemos que volver a hablar de muchas más cosas. ¿Qué le pasa a las mujeres, Flor, con el amor, con el sexo y el dinero? Que es como lo que destacas en tu libro Decididas. Es decir, ¿qué nos pasa con el poder? ¿Por qué somos nosotras ambiciosas y queremos tener éxito? Háblame un poquito de esto. A ver, Decididas es básicamente un título que tiene una trampa. Mis títulos tienen trampas. Son todos, los 3 títulos son ambiguos. Solas, aún acompañadas, mal educadas, ¿no? Y decididas. Amor, sexo y dinero. ¿Por qué? Porque quien va a agarrar el título va a decir, yo quiero ser una mujer decidida, ¿no? No. Hay una trampa, hay una trampa. Termino siendo el Grinch del feminismo diciendo, no, mamina, no, todavía no podemos conquistar esos niveles de libertad que nos permitan decidir. A ver, nadie decide en libertad, ¿no? Ahí hay una cuestión más filosófica para profundizar, pero me refiero a la decisión de tener opciones de elección, por lo menos en igualdad a los varones, ¿no? No lo tenemos. Entonces, mientras eso no esté en las condiciones materiales de existencia, ¿no? No va a producirse un ámbito de la decisión autónoma, ¿sí? Entonces, en el amor somos educadas en una narrativa del sostenimiento, pero además en 2 cuestiones. La primera es la de la complementariedad, ¿sí? Es esta idea de que hombres y mujeres somos complementarios, entonces como somos complementarios tenemos que ser distintos, de una naturaleza distinta. De eso se desprende además pensar que tenemos una naturaleza biológica distinta, y ahí se desprenden los arquetipos, el del hombre racional y el de la mujer irracional, ¿sí? La mujer que es más emocional, etcétera, entonces es la mujer que ama demasiado. Y esto no lo dije yo, no lo estoy inventando, esto lo dijo Kate Millett con muchísima claridad en los 70, ¿no? A nosotras se nos pone como las especialistas del amor. O sea, como de lo único que podemos ser nosotras especialistas es del amor, ¿sí? Podemos ser, obviamente, unas economistas de primera, pero en el amor y en la educación emocional volvemos a nuestra casa y tenemos que ser educadoras emocionales de los varones, que pobres, que el patriarcado a ellos también los afecta, ellos son víctimas del patriarcado. Si escuchas, y pobres varones que no les han permitido encontrarse con su parte emocional, ¿no? Y tenemos que ser más comprensivas. De vuelta se nos pide que como buenas feministas seamos pedagogas emocionales y especialistas del amor, porque en realidad esa es la finalidad, distraernos nuevamente sobre cómo decirle a la sociedad que tiene que ser más amorosa. Después, en el sexo, ¿sí?, se reconfigura otra cosa, que es que tenemos que ser femme fatales, pero no lo suficiente, ¿sí?, como para disfrutar de nuestro sexo pidiendo qué es lo que realmente queremos en la cama. O sea, ya si vos pedís lo que querés en la cama... Ojo, cuidado, mujer, ¿no? Ojo, cuidado. Cuidado. Y cuando digo pedir lo que quiero en la cama, no hablo de el nulo sexo oral que hacen los varones. Y denuncio aquí, me hago cargo de esto. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? No lo he estudiado. No lo he estudiado, pero confío en lo que tú digas aquí. Lo que tú digas aquí va a misa. No es... Bueno, me quedan unos días en España. Venga, dice, pero dale. Creo que debería ser un trabajo de campo. Después de tu investigación nos cuentas. Me sacrifico por las malas madres. A todas las malas madres que estén escuchando este podcast, que nos dejen en comentarios cómo va la cosa, ¿vale? Y hacemos ahí un... Pero realmente los varones tienen un tema o sea, no practican en la misma dimensión sexual como practicamos nosotras, quiero decir, ¿no? O sea, tienen un temón con eso. Que esto es internacional. Pero
Te amo. Pero él nos da, es que esto es muy gracioso, pero a la vez es tan deprimente y sociológico también, ¿no? Pero realmente quiero decir algo. No, que ellos, es decir, al final ellos construyen el sexo que tú vas a tener en tu vida. Ellos construyen el sexo. Quiero decir. Ellos construyen el sexo porque son los dueños de las empresas que producen el porno, que el porno nos enseña cuál es la coreografía sexual, ¿sí? Que tiene que ser digna de un buen polvo, ¿sí? O sea, la coreografía sexual que tiene que ser digna de un buen polvo. Entonces, las personas nos excitamos por cosas, digamos, muy diversas. Lo que excita al cerebro, digo, hay gente que se excita con los pies, hay gente que se excita con una textura, ¿no? Digo, las personas nos excitamos con cuestiones muy diversas, la libido y cómo se construye es, pero si hay algo que excita a las personas es el poder, ¿sí? Por eso, una de las cuestiones del porno que más se ve son las relaciones asimétricas, ¿no? Que siempre son una mujer joven, por supuesto, con un tipo viejo, ¿sí? Hay una excitación de eso, sí, constante, es del porno de lo que más se consume, y el otro es la simetría de la fuerza. Ahí también hay una cuestión del orden del poder. El sometimiento. ¿Sí? El sometimiento. Entonces, estas dos cuestiones, que son las que excitan, o sea, socialmente, están construidas sobre la base de la excitación de los varones, ¿sí? La excitación de los varones a través del poder, que exacerba su masculinidad. Si eso exacerba mi masculinidad, yo me siento más excitado. Total. Y vos hablas, yo hablo con varones que están realmente haciendo un proceso que ellos reconocen que se veían excitados y demás por estas cosas, hasta que empezaron a hacer un proceso muy lento y cognitivo, y en algún momento realmente eso se les transformó esa excitación, porque la excitación también es cognitiva, o sea, viene de algo que se puede trabajar, etcétera, ¿no? No digo en el orden de la moral, pero digo en el orden de encontrar qué otras cosas además de eso te excitan. Porque cuando te venden, ¿sí? Que si vos que vos tuviste éxito en la cama por haber follado de tal y tal manera, ¿sí? Y lo lográs, por supuesto que va a haber una excitación. Hay algo del orden de la recompensa. Logré hacer la coreografía sexual, que es que empezar, que una mujer me la chupe, golpearla un poco, que la mujer ponga cara de dolor, darle duro un muy buen rato, hasta que en algún momento la penetración sea constante, mete, saca, termino eyaculando y esa fue un buen polvazo. Si la mujer encima está buenísima, ¿sí? Muchísimo mejor. En todo ese momento no hubo estimulación de la mujer. Hay que preguntarnos por qué nos excita el dolor y el daño hacia las mujeres. ¿Por qué a las mujeres nos excita ponernos en lugar de infantilidad constante en el sexo? ¿Sí? Ser la niña femme fatal. O sea, ahí hay un tema para trabajar enorme en nosotras también, que es muy incómodo. Y cuando lo dices, está tan vedado decirlo. A mí ya no me importa nada. Yo digo lo que se me canta el culo, perdón la expresión. Pero digo, está tan vedado decirlo que lo primero que te dicen es que sos como una persona que no disfruta del sexo. Y vos no sabés, Laura, esto que voy a contar es una intimidad, la cantidad de varones, ¿sí? Que me han... O sea, me escriben pocos varones. Buah. Los que me escriben, ahora cada vez me escriben más con buenos mensajes. Debo decir que algo ha estado cambiando estos últimos 2 años, pero muchos me escriben obviamente para discutir, para cuestionar en el mal lugar, pero que me dicen que soy una mal cogida, ¿no? O sea, ellos me cogen mal y la culpa la tengo yo. Ellos me tienen sexo mal, o sea, yo soy una persona que ustedes dicen coger, agarrar, pero nosotros decimos en Argentina coger como tener sexo. Por eso lo aclaro. Queda más sutil, pero yo creo que ya lo entendemos todos, pero sí. Qué bueno. Entonces, ¿no? Sí, pero es que es así, es que si tú te quejas del sexo, tal como está construido en la sociedad, es que eres una frígida, es que eres una malfollada, sería en español, y todo eso que has contado. No tienen ni idea. Nadie coge mejor que una feminista, Laura. Yo quiero romper este mito. Nadie tiene mejor sexo con una feminista, porque las feministas somos desprejuiciadas y sabemos lo que queremos, sabemos pedirlo y no tenemos problemas. Flor, que te van a salir pretendientes hoy, ¿eh? Voy a gritar. No, esto no lo... Bueno, nos escuchan pocos hombres, pero si te empiezan a llegar antes, oye, ¿cuándo te vas de España? Que quiero conocerte.
Ya voy a estar en Argentina. Pero realmente no, hablando en serio, me gusta hacer estas bromas, pero realmente vuelvo sobre el eje que era que los datos me dicen que las mujeres en relaciones heterosexuales son un grupo... Y no solo ya eso, sino, Flor, que es muy triste la relación que tenemos con el sexo las mujeres, Flor. O sea, es muy triste. Con el sexo, con la masturbación, con la vergüenza. O sea, es que la mayoría de las mujeres no dicen lo que quieren en la cama. O sea, quiero decir, mujeres casadas, mujeres que han aceptado, mujeres que no tienen ganas, que el deseo sexual baja muchísimo, que no tienen líbido. O sea, es que tenemos un temazo en la sexualidad y en el sexo. En el libro yo lo pongo, ¿no? Betty Friedman tiene una frase que dice: ninguna mujer tuvo un orgasmo fregando los platos, ¿no? Total. Me parece una frase fabulosa. Sí. Y lo que yo te decía hoy es que las mujeres heterosexuales... Claro, también necesitamos tiempo, evidentemente. Necesitamos tiempo, total. Porque es que volvemos a lo mismo también. Quiero decir, pongámonos en la típica vida de mala madre, que aparte nos reímos mucho porque yo también por la noche en Stories pongo y digo: venga, a ver, malas madres, ¿un bomboncito o una noche loca de sexo? Y las malas madres pinchan el bomboncito de chocolate. Porque, y quiero decir, y no nos lo cuestionamos, nos reímos de eso, pero en el fondo hay dentro mucho que decir y mucho que hablarnos, porque llegamos a una hora reventadas, cansadas, con una carga mental brutal, con una relación de pareja que seguramente ni está trabajada ni cuidada. Y entonces es como, llega la noche, me quiero sentar en el sofá, tomarme un bombón de chocolate, algo rápido, y es que, bueno, pues otro día más sin, ¿sabes? Quiero decir, sobre todo cuando llega la maternidad, ¿no? Estamos hablando de que además la maternidad también te quitas los lugares y los momentos de estar con tu pareja y de tener sexo. Entonces, bueno, que es un temazo y hay que hablarlo y hay que decirlo, porque... Lo que pasa es que para nosotras el sexo, Laura, sigue siendo un lugar en donde tenemos que ir a trabajar y a cumplir con un mandato. Sí, bueno. Sí, entonces, total. si para nosotras el sexo fuera un bomboncito, o sea, el bombón nos da líbido, el chocolate, etcétera, nos da placer, estaría buenísimo. Pero nosotras terminamos el sexo sin tener orgasmos. Claro. Las cifras dicen que las mujeres heterosexuales no tienen orgasmos, tienen muchos menos orgasmos, etcétera. Pero y no solo ya como y no solo ya como un mandato, como tú dices, sino además quiero decir que ese mandato viene, pero porque ni siquiera somos capaces de decir lo que sentimos ni lo que queremos. O sea, total. Y ahí viene esto de por qué no decimos lo que queremos, porque también tenemos miedo de cómo podemos ser consideradas ante la mirada del otro al decir lo que queremos. ¿sí? Exacto. Y ahí viene algo del orden de la pérdida del poder, que es la voz. Y la voz es clave para esto de hablar de la decisión, ¿no? Si no tengo voz, no tengo decisión. Las mujeres todavía, no es solo pedir lo que queremos, es poder pedir cómo queremos ser cuidadas en lo sexual. Y lo que te iba a decir hoy es que las mujeres heterosexuales, ¿sí?, son un grupo prevalente en la adquisición de infecciones de transmisión sexual, incluso con sus parejas formales en general, ¿no? Además. ¿Por qué? Porque no se utilizan preservativo, y no se utiliza preservativo porque el hombre no se lo pone y la mujer siente, incomodidad de pedir que se lo pongan muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué decidida soy en la cama si puedo hacer una coreografía sexual perfecta, pero no puedo autocuidarme pidiéndole al otro que utilice un preservativo de principio a fin? No soy una femme fatal. Lo que estoy siendo ahí, ¿sí?, es una mujer a disposición del cuerpo del otro. No hay placer. Y eso es una cuestión que si la enfrentamos muchas veces nos puede significar separarnos de nuestras parejas. Sí. ¿no? Sí. Y tiene un costo. Bueno, y después volviendo a lo que hoy me decías de amor, sexo y dinero, nos queda hablar de dinero, ¿no? Dime el dinero, que es otro temazo. O sea, pero es que necesitamos un podcast solo para hablar de amor, otro de sexo y otro de dinero, ¿vale? Eso nos lo apuntamos en agenda. Lo hacemos. La realidad es que dinero tendría que haber sido un libro completo, ¿no? Pero es básicamente, ¿sí?, no solo las barreras en el sistema económico que tenemos las mujeres, lógicamente, sobre todo las barreras subjetivas que tenemos respecto, ¿sí?, a transferir nuestro valor en materia económica. ¿Por qué? ¿Por qué primero amor? Para que entiendan que como creemos que somos especialistas en el amor, transferir eso, ¿sí?, el tiempo de cuidados, etcétera, en un peso económico, que eso tenga un rédito económico, para nosotras es mala palabra.
las vividoras, ¿no? Las botineras de fútbol, que también está mucho ese estigma, la que quiere sacar una tajada del varón, la que quiere, ¿no? Como la que se quiere aprovechar del varón. La que hace negocio de eso. Es que es La tan que hace surreal. negocio de eso. Cuando Shakira dice las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, a mí me parece perfecto. Mucha gente empezó a decir, bueno, pero Shakira puede facturar y en realidad las mujeres estamos empobrecidas, etcétera, bla, bla, bla. Lo que Shakira está diciendo cuando dice eso, ¿sí? Es, ya no me quedo llorando por amor, ya no me interesa seguir cumpliendo con la narrativa de que la buena mujer se queda llorando por amor, porque encima está eso, ¿no? O sea, cuanto más sufrís por amor, más amaste, mejor mujer fuiste. Sino que ahora pensamos en estar bien económicamente, ¿no? Y en que todo eso que construimos tenga un valor económicamente. Porque en todo el mundo las tareas del cuidado, etcétera, ¿sí? No solo están invisibilizadas, el uso del tiempo está subestimado, nuestra voz está desprestigiada, ¿sí? Sino que todo eso ni siquiera tiene impacto en nuestra vida económica. Y esto tiene un antecedente. Las mujeres hasta hace muy pocos años, en tiempos históricos, no heredábamos. Vos no podías heredar. Vos pasabas tu patrimonio en manos de tu papá hacia tu pareja. Y si no, no podías detentar tu patrimonio. Y el patrimonio de tu papá iba hacia los hermanos varones. A lo sumo heredabas en una casa vacacional si venías de alta alcurnia. Pero las mujeres no heredábamos. Y cuando las mujeres se separan, se divorcian, quedan a cargo de sus hijos y tienen que poner el 100% de su sueldo y de su tiempo a cargo de sus hijos. Y un juez termina fallando que el padre les pase, ¿sí?, solamente un porcentaje de su salario, ¿sí?, cuando ellas están poniendo el 100% de sus esfuerzos, de sus tiempos dentro de ese hogar. Bueno, porque no se reconoce económicamente el trabajo de los cuidados, que es otro temazo. No se reconoce y se cree además que tenemos que ocupar ese lugar, que es lo que nos toca. Sí, que es lo que nos toca, por supuesto. Bueno, y luego ya si entramos en la parte de mujeres autónomas como tú y como yo, que emprendemos, que tenemos que poner en valor económico nuestro trabajo, o sea, hay unos límites y unas barreras a las mujeres brutales. Mis hijas gritan, tienen 17 años y gritan lo de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, ¿no? ¿Sabes? La canción de Peapa que yo estoy ya de la sesión, o sea, la escucho todos los días 20 veces cuando llegan a casa. Yo ahí lo único que me jode un poco, Flor, y me escuece un poco, es de nuevo el sistema. ¿Sabes? Porque es como de nuevo, esto se ha hecho boom mediático y ahora todo el mundo cuestiona esto y es como lo que hablabas al inicio de esto sí podemos hablar. Y ahora de esto sí podemos enfrentarnos. Y encima nos enfrenta a las feministas y nos divide a las mujeres. Y es como, Dios, no, por favor, ¿sabes? Y eso me fastidia, ¿no? Porque al final estamos en manos de un capitalismo que además nos deja fuera a las mujeres. Normalmente. Y nos marca la agenda. Y nos marca claro, la agenda constantemente. Es que, yo me acuerdo el jueves ese que salió la canción, yo había escrito una columna que me creía, yo escribo en un medio de aquí y digo, joder, qué columna, me ha quedado fenomenal. No la leyó ni Dios, Flor, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque, claro, el mundo había dicho que todos teníamos que estar a la cancioncita. Y era como, madre mía. Bueno, nos comemos el tiempo, me da una pena terrible, pero tengo en 5 minutos la otra grabación. No podemos poner 2 podcasts al día, ¿te das cuenta, no, Pedro? Porque si no, ahora tenemos que cortar. Entonces, como no nos da tiempo a hacer muchas más preguntas, pero yo quiero que terminemos, que este podcast lo termines tú, dando un consejo a mis malas madres. Tienes a una comunidad de más de 1 millón de mujeres que te van a escuchar. Bueno, todavía no te van a escuchar, pero te escucharán muchas. Que se cuidan muy poco, Flor, que cada vez que hago una encuesta y pregunto, su objetivo en 2023 era sobrevivir, o sea, es muy fuerte, se me ponían los vellos de punta y realmente lloraba leyéndolas, y que cuando se cuidan, lo poquito que se cuidan con una gran culpa, ¿no? Entonces yo quiero terminar con un mensaje tuyo, con esa fuerza, esa energía, esa positividad, ese humor y esa lucha y reivindicación que les anime a dar un paso, por lo menos en una cosita de las que tú cuentas en tus libros. Algo, despiértalas en un mensaje de apoyo o di lo que quieras, termina el podcast como quieras. Bueno, les voy a dar 2 consejos. Pero antes les voy a hacer una salvedad. Si yo les doy un consejo que sea cuídense, piensen en ustedes, priorízanse, estoy nuevamente poniendo el peso
de un cambio que tiene que ser social en la responsabilidad individual de cada una. Bueno. Y las mujeres no son tontas, saben que tienen que cuidarse esto y lo otro. Lo que pasa es que socialmente no está la estructura para sostener el cansancio que tienen. Y eso va a seguir existiendo. Entonces yo no les puedo decir que cambien, que ellas sean las responsables de cambiarse a sí mismas mientras el mundo no cambia. Entonces les voy a dar 2 consejos. El primero es que armen redes. Es absolutamente urgente que tengan redes. Esto, ¿no? Bueno, a mí me pasa, y supongo que a vos debe pasar por 10 multiplicado, mujeres que me empiezan a comentar en mis posteos o que van a mis charlas y se terminan haciendo amigas entre ellas. Sí. No sé cómo es acá, pero muchas de las mujeres que van a mis charlas van solas porque no tienen amigas feministas o porque sus amigas les dicen que cualquiera. Sí. Y terminan formando redes realmente de apoyo muy buenas. No sabes la cantidad de grupos, redes de apoyo. De hecho, hemos armado en un momento un grupo que se llamaba Las Encontradas. Era fantástico. Nos juntábamos para ir a las charlas, a esto y el otro, y de ahí se hicieron grupos de amigas por barrios y empezaron a sostenerse de una manera fenomenal. Entonces las redes las van a salvar, ¿sí? Hay que socializar estas problemáticas. Y lo segundo es que se informen, que sigan leyendo, ¿sí? Que sigan esto, aunque a veces van a estar cansadas de informarse y por supuesto, pero cuando estén fregando los platos, cuando estén cansadas y demás, que se pongan, no, qué bueno esto del podcast, ¿no? Bueno, voy escuchando mientras hago esto, que todo el tiempo estén eligiendo a la información a la que están sometidas. Y hago un pequeño tip. Presten mucha atención a dónde ponen su atención en las redes sociales. ¿Qué cuentas siguen? A mí me pasa que a veces, por seguir a una actriz que me gusta, qué sé yo, llega un momento que en el feed de 10 fotos, ¿sí? Brutal. Vi 9 fotos de mujeres perfectas. Brutal. ¿Sí? O de cosas que no me aportaron ningún tipo de contenido, ¿no? Al margen de los memes que me encantan, pero bueno. Entonces, curen su vida, curen artísticamente su vida, ¿sí? Agarren las redes sociales, agarren todas las selecciones que hacen, las revistas que leen, ¿sí? O sea, por más que ahora las revistas destinadas a las mujeres se disfracen de empoderamiento y tengan a veces escritoras feministas, etcétera, adentro van a ver 30 publicidades de culos perfectos que las van a hacer sentir como la mierda, ¿sí? Porque les van a decir que esa crema antiarrugas se la pone una chica de 20 años y es una mentira. Total. Entonces, no vamos a poder salir de un montón de cosas, ¿sí? De la coquetería, de la educación, esto lo digo maleducadas, ¿no? Yo soy una súper maleducada de ver, por ejemplo, todo lo que es el mandato de la belleza, porque no sabes cómo es mi mamá y cómo es mi abuela, o sea, vengo de una educación que para mí es tremendo, o sea, para mí ha sido tremendo cada kilo de más que engordé y sabía lo que era la gordofobia y me odiaba a mí misma. Digo, yo he tenido que hacer un trabajo personal enorme, ¿no? Y bueno, y esto es lo que he podido construir con todas esas contradicciones. Entonces, no pretendan ser las feministas perfectas, no pretendan no sentirse mal por... ¿no? A veces no tener el cuerpo que la sociedad les dice, o sea, se van a sentir mal, etcétera, pero con más información y con redes de apoyo y curando lo que ven diariamente, esa carga cada día va a ir bajando un poco más. Se lo juro que va bajando un poco más. Y en algún momento se van a dar cuenta que ya hay cosas con las que no se angustian. Y las mujeres nos merecemos angustiarnos muchísimo menos. Qué bonito. Pues nos quedamos con eso porque me ha flipado, me ha encantado. Estoy súper feliz de haber estado contigo aquí, Flor, de esta conexión. Para mí es un sueño. España-Argentina. Se va Flor con una remera, como ella dice, de malas madres allí para ir conquistando Argentina. Prepárame el terreno que ya mismo voy a verte. No, pero escúchame, estoy flipando, como dicen ustedes. ¿Sabes qué? Pero pasa que me gustan las dos para mí. Pero podríamos haber hecho. Pero ¿hasta cuándo estás? Sorteo. No, ¿hasta cuándo estás? Estoy o sea, yo ahora me voy a Madrid mañana, después empiezo a bajar a Córdoba, Granada y Málaga, pero vuelvo alrededor del... ¿Te vienes a Málaga? Yo estoy en Málaga. ¡Ay, en serio! Claro. ¿Cómo a Málaga? Bueno. Soy una boluda. Nunca relacioné. Escríbeme, que si te puedo tomar un café,
nos tomamos un café. No, pero me encantaría, ¿sabes qué? Hacer un sorteo de... Sí, por eso te lo mando. Dame una dirección en que vayas a estar en Madrid, que el almacén lo tengo en Madrid. Mándame una dirección que te mando ¿Listo? a Madrid. Más cosas, ¿vale? Hoy vuelvo, dale. Y Pero así pongo escríbeme. Escribile a Patricia que te de dé... Argentina. Dile a sí, Patricia que te dé mi sigan Malas teléfono. Madres. Dile Perfecto. Dile a Patricia que te dé mi teléfono. Y si bajas a Málaga, llámame. Tienes mi teléfono, llámame. Y así termina. Excelente. Y este podcast termina así. En plan, llámame, Flor. Beso enorme, malas madres, decidida y maleducadas. Tenéis que seguir a Flor Feijó. Es una maravilla, te ríes, te empoderas y gracias, de verdad, gracias. Un beso enorme. Ya te quiero un montón. Besazo. Y yo a ustedes. Beso. Muchas Chao. gracias, Laura. Gracias. Pues nada, si al final veo que podía haber grabado el podcast aquí en Málaga, Pedro, con Flor. Y no hemos enterado en el último momento. En el último momento ha dicho, no, y luego voy bajando Córdoba, Granada, Málaga. Pues nada, con esa llamada pendiente con Flor para que lleve ahí nuestro movimiento Malas Madres Argentina, yo creo que ha sido muy guay, lo he disfrutado mucho. Se nota que Flor lleva años estudiando, trabajando estos temas. Súper activista, nos ha dado visiones nuevas y yo creo que nos vamos como con fuerza y energía de cara a ese 8M que lo tenemos ya casi aquí, para que sigamos reivindicando Malas Madres, para que sigamos cuestionándonos y sigamos siendo defensoras de esa igualdad de derechos y oportunidades que es realmente ser feministas. Así que nada, un besazo enorme, espero que lo hayáis disfrutado y gracias por estar al otro lado en este podcast del Club de Malas Madres.